Bien, iniciamos nuestra enseñanza de hoy. El sufrimiento de los justos está en Job 2, 7, 8. Leamos la palabra de Dios en el nombre del Padre, Hijo y Espíritu Santo de Dios, un solo Dios. Entonces salió Satanás de la presencia de Jehová e hirió a Job con una sarna maligna desde la planta del pie hasta la coronilla de la cabeza. Y tomaba Job un tiesto para rascarse con él, y estaba sentado en medio de ceniza. ¿Qué aprendemos aquí? La palabra de Dios. La palabra de Dios nos enseña que los justos también tendrán sufrimientos en esta vida. La fidelidad hacia Dios no es ninguna garantía de que los creyentes serán librados de la dificultad, el dolor y el sufrimiento en su vida. En la realidad, Jesús enseñó que se debe esperar eso para poder ser probado, para poder ser limpiado de las cosas de este mundo. Cada creyente tiene que ser probado en las dificultades, en los problemas, en las angustias, en las enfermedades. Y eso nos ayuda a madurar espiritualmente, mis santos hermanos. ¿Qué nos habla la palabra de Dios en San Juan 16:1? Dice: estas cosas os he hablado para que no tengáis tropiezo. Así es, iglesia del Señor. Vamos a tener tropiezo, vamos a tener problemas, dificultad en el caminar diario de nuestras vidas. Pero de todo esto nosotros vamos a ser librados. ¿Por qué vamos a ser librados? Porque Dios nos ha prometido caminar con Él, andar con Él. Y eso es lo que hoy en día cada persona tiene diferentes situaciones adversas, dificultades por donde quiera que va, quizás en su trabajo, quizás en los hogares, dificultad en la salud, dificultad en la economía. En todas partes por donde usted ve siempre hay sufrimiento, porque este sufrimiento es parte fundamental de la vida de cada persona, sea creyente o no creyente, va a tener estos tropiezos, iglesia del Señor. ¿Por qué sufren los creyentes? ¿Por qué sufrimos hoy en día los creyentes? Hay diversas razones por las que sufren los creyentes. Los creyentes experimentan el sufrimiento como una continua consecuencia de la caída de Adán y Eva, cuando el pecado entró en el mundo. El dolor de la tristeza, el conflicto y la muerte entraron en la vida de los seres humanos. Eso está en Génesis 3, 16, 19. Pablo afirma esto: por tanto, como el pecado entró en el mundo por un hombre, y por el pecado la muerte, así la muerte pasó a todos los hombres, por cuantos todos pecaron. Romanos 5:12. En la realidad, todo el universo creado gime bajo los efectos del pecado y anhela la época del nuevo cielo y la nueva tierra. Romanos 8, 20, 23. Segunda de Pedro 3, 10, 13. Siempre se debe depender de la gracia, de la fortaleza y del consuelo de nuestro Dios. 1 Corintios 10, 13, iglesia del Señor. Ahí nos habla, ahí nos dice la palabra de nuestro Dios. Por eso, iglesia del Señor, es que vamos a sufrir, vamos a tener conflictos, vamos a tener tormentas a nuestras vidas, mis santos hermanos. Pero de todas ellas Dios nos va a librar, Dios nos va a llevar en triunfo, iglesia del Señor. Por eso es que tenemos que estar siempre consagrados a Dios. Por eso es que tenemos que estar siempre estudiando su palabra, meditando en su palabra, para que Dios nos libere, para que Dios nos salve de todos estos problemas que la vida nos atraviesa, que la vida nos pone por causa del pecado, iglesia del Señor. Quizás tú sufres hoy una enfermedad terrible, una enfermedad dolorosa que, si es posible, te va a llevar a la muerte. Dale gloria a Dios, porque si estás en Cristo Jesús, ese es para que Cristo Jesús se glorifique en tu vida y para que tú puedas levantarte cuando Cristo venga por segunda vez a llevar a su iglesia. Bendito sea la gloria de nuestro Dios. Ese es el sufrimiento de los justos, iglesia del Señor. Pero mayores son las riquezas espirituales que Dios tiene para con nosotros en esta vida, en la venidera, que Cristo nos ofrece, que Cristo nos da una vida
espiritual, iglesia del Señor. La palabra de Dios nos enseña en San Juan 14:1 que dice así: no se turbe vuestro corazón, creéis en Dios, creéis también en mí, dice la palabra de nuestro Dios. Bendito sea la gloria de nuestro Dios en esta mañana. Y eso está en San Juan 14:1, que dice así: no se turbe en vuestro corazón, creéis en Dios, creéis también en mí. En la casa de mi Padre muchas moradas hay. Así es, iglesia del Señor. Tenemos que esforzarnos, tenemos que lograr lo que Dios nos va a dar, lo que Dios nos va a dar a futuro, mis santos hermanos. No te canso más. Que Dios te guarde, que Dios te bendiga. Si estás enfermo, dale gloria a Dios. No te reniegues, mis santos hermanos, porque cuántas personas hoy en día sufren diferentes calamidades, diferentes problemas, y la vida sigue, mis santos hermanos. Confrontámonos, metámonos, lleguémonos al núcleo de nuestro Dios. Un abrazo desde su servidor Carlos Acosta. Que Dios te bendiga.